Historia del ejercicio físico y el deporte. Siglo XX. El deporte en España en el siglo XX. Sería muy arduo y complicado el analizar la evolución del deporte en España durante el siglo XX y son numerosos los estudios y publicaciones sobre el tema, por lo que en este trabajo me limitaré solamente a presentar los personajes y acontecimientos más significativos en el deporte español durante este siglo. Carreras de caballos. En 1818 se creó la Sociedad de Fomento Caballar, y en 1835 el duque de Osuna organizó la primera carrera de caballos en la Alameda de Osuna, cerca de Madrid, en donde tenía una yeguada con sus cuadras. El 31 de agosto de 1845 se celebraron las primeras carreras de caballos en la playa de Sanlúcar de Barrameda, cuyo origen eran los caballos que transportaban el pescado desde el puerto de Bajo de Guía hasta los mercados locales y las poblaciones cercanas. El 20 de septiembre de 1945 se creó la Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda, la más veterana de cuantas se celebran en España. Ciclismo. Los primeros campeonatos nacionales de ciclismo fueron en pista las modalidades de velocidad, organizado en 1883 y ganado por N. Echagüe en sus dos primeras ediciones, y la de medio fondo Transmotos TAE, 1908. El Campeonato Nacional de Fondo en Ruta se celebró por primera vez en 1897, siendo ganado por el portugués José Bento Pessoa, aunque su segunda edición no se organizó hasta 1902. La Unión Velocípeda Española, precursora de la Federación Nacional, se fundó en 1895. Fútbol. El 23 de diciembre de 1889, en la sede de la compañía minera Rio Tinto Company Ltd., en el Hotel Colón, se constituyó legalmente el Huelva Recreation Club, convirtiéndose en el club decano del fútbol español, a iniciativa del médico escocés William Alexander Mackay y del también escocés Charles Adams, que trabajaba en la Huelva Gas Company. Que sería su primer presidente. Su primer partido oficial lo disputó el 8 de marzo de 1890 en Sevilla, frente a un equipo de británicos que vivían en la capital hispalense. Narciso Masferrer y Sala, desde su periódico Los Deportes, lanzó un llamamiento a todos los deportistas españoles, convocándoles el 1 de marzo de 1898 para crear una confederación de sociedades gimnásticas, la denominada Federación Gimnástica Española, que se constituyó el 7 de junio de 1898 con un festival de numerosos deportes, puesto que no se trataba solo de la gimnasia. Su primer presidente fue José Canalejas y Méndez, diputado, presidente honorario de la Asociación Catalana de Gimnástica y exministro de Fomento, Gracia y Justicia y Hacienda, que más tarde sería presidente del gobierno, 1910 a 1912. Las federaciones deportivas se convirtieron a finales del siglo XIX en los órganos asociativos que integraban los clubes, entidades y asociaciones que iban surgiendo. La primera federación española que se constituyó en el año 1884 fue la Real Federación Colombófila Española, a la que le siguió la Federación Nacional del Deporte Unión Velocípeda Española, 1885, y la Confederación Gimnástica Española, 1895. Más tarde, en 1899, se constituyó la Federación de Gimnasia. El tiro pichón y la Federación de Clubes Náuticos, actualmente Federación Española de Vela, se crearon en 1900, la Federación de Tenis se fundó en 1909. Desde el año 1910 y hasta 1930 se configura definitivamente el sistema asociativo y federativo español de los deportes más populares, tanto a nivel regional como nacional. Fue en ese periodo cuando se fundaron las federaciones de fútbol, 1910, remo, 1918, atletismo, 1920, natación, 1920, montañismo, 1922, baloncesto, boxeo, hockey, rugby y motociclismo, 1923. Y al año siguiente la creación del Comité Olímpico Español, 1924. La Federación Tiro Pichón de 1900 se transformó en 1958 en la Federación de Tiro Nacional y en 1968 pasó a denominarse Federación Nacional de Tiro Olímpico. En la reunión de fundación del Comité Olímpico Internacional en la Sorbona de París, Coubertin invitó a Giner de los Ríos, director de la Institución Libre de Enseñanza, aunque éste no pudo asistir, pero en su lugar asistió un grupo de profesores de la Universidad de Oviedo que pertenecían a la ILE, Adolfo González Posada, Aniceto Sela, Adolfo A. Builla y Juan Uñas Artou. Aunque España no participó en la primera edición. En la segunda edición de 1900 en París participaron 8 deportistas a título individual en 3 deportes. Coubertin envió una carta a la Casa Real solicitando la creación del Comité Olímpico Nacional.
La reina regente María Cristina encomendó su petición al príncipe Carlos de Borbón, que seleccionó para tal cometido a Gonzalo Figueroa y Torres, conde de Mejorada del Campo y marqués de Villamejor, hermano del presidente del Consejo de Ministros, que tomó posesión el 21 de febrero de 1902. En 1905 Julio Urbina, marqués de Cabriñana del Monte, fue nombrado presidente del Comité para los Juegos Intercalados de 1906 que se celebrarían en Atenas. Finalmente, el 23 de noviembre de 1912 en Madrid se fundó el Comité Olímpico Español, bajo la presidencia de Gonzalo Figueroa y Torres. Aviación. El francés Julien Mamet realizó el primer vuelo en avión sobre España el 11 de febrero de 1910, teniendo una larga lista de continuadores en la pequeña historia de los años locos de la aviación. Automovilismo. El 16 de abril de 1914 salió a la calle el primer automóvil marca Viada, Elizalde y Cía de fabricación española, comenzando así la popularidad del automovilismo en España. A primeros de junio de ese mismo año se celebró el primer concurso automovilístico de Navacerrada, presidido por el rey Alfonso XIII. En 1916 se disputó la primera edición de la Vuelta a Cataluña de automovilismo, siendo su primer vencedor un auto, marca Elizalde modelo 20 pilotado por Marc L. Willer. Atletismo. El primer campeonato de España de atletismo que se llevó a cabo fue el de campo a través en la categoría absoluta masculina, que se celebró el 6 de febrero de 1916 en el Paseo de la Castellana de Madrid. Hasta 1965 no se disputaría en la categoría femenina, celebrándose en Palencia. El Campeonato de España absoluto al aire libre se disputó el 8 de septiembre de 1917 en la instalación de Atocha en San Sebastián, donde jugaba al fútbol la Real Sociedad, y el de pista cubierta se celebró en Madrid el 27 de febrero de 1965. El Campeonato de España de Clubes se disputó por primera vez en 1958 para la categoría masculina, siendo el primer vencedor el FC Barcelona.